Muy bien. Pues amigos de Recomiendan un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Camila Villegas con su libro que se llama Lo demás es silencio, que bueno, yo ya tuve la oportunidad de leerlo y de platicar con ella hace unas semanas ahí con Beatriz Rivas, pero pues ha causado revuelo, ha gustado, está muy bonita, ya nos irás platicando. Aquí como hacemos, vamos dando la palabra según fueron entrando al Zoom, así es que, pues sin mayor preámbulo, le damos la palabra a Nela. Hola, Nela. Hola, ¿qué tal, Camila? Un gusto conocerte. Buenas noches. Igualmente. Fíjate que tu libro me causó incertidumbre al inicio porque no sabía bien cómo estaba, o sea, cómo iba la historia y llega el punto en donde pasa lo de la iglesia y entonces a partir de ahí yo quería saber por qué había llegado a esa resolución el personaje. Y bueno, debo decirte que la novela es realmente interesante porque nos acercas a una comunidad que muchas veces se llega a olvidar, ¿no? Este tipo de lugares que son como o muy escondidos. Sabemos que existen, pero no sabemos realmente bien a bien cómo son sus usos, sus costumbres. Entonces, fue padre saber cómo se visten, qué es lo importante para ellos. O sea, la naturaleza es una parte muy fundamental en el libro. El silencio, que en algún momento decíamos, bueno, es que el silencio lo puedes interpretar de varias maneras. O sea, para ellos es como una manera contemplativa, pero hay gente también que con muchos silencios te dice mucho. O sea, te puede estar ignorando o simplemente sabes, si es una persona que habla mucho y guarda silencio, dices, pues algo tiene, ¿no? Entonces, esa parte me agrada porque cada uno de los personajes en algún momento sientes que tiene que tomar esa situación, ¿no? Y cuando le pasa esto a Montejo, como que es el gran globo. A mí lo que me gustaría preguntarte es perdón, o sea, inicio, pero quiero Dime. saber acerca del final, porque fíjate, como lectora, te soy muy honesta, para mí el libro, eh, me imagino a Montejo pues ya ahí y despidiéndose de su familia, dije, ahí para mí quedó, ¿no? O sea, decir, eh, lo ven, se lo apapachan y todo. Me dolió el hecho de cómo quedó. Sé que muchas veces no es el final que, bueno, en mi caso, ¿no? Porque llegan las autoridades y entonces como que les dicen, ustedes que son como comunidad, pues hagan ya lo que hayan querido decidir, su juicio, bla, 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 pero nosotros nos lo vamos a llevar y lo vamos a llevar a la cárcel. Realmente no sabemos cuánto tiempo va a durar porque su condición de quemaduras es grave. Entonces me quedé así como que, ¡ouch! Porque, entonces, por eso esa es mi pregunta. Si desde un inicio tú habías contemplado terminar así la historia, o tenías como varias alternativas, o qué fue lo que te llevó a decir, pues sí, tiene que ser así. Porque te digo, en lo personal, yo sí me dije, ay, Montejo así como en cenizas. No, justo creo que o sea, esta novela se fue escribiendo, o sea, si es si es que existe algo que pueda hacer, se fue escribiendo, o sea, no, yo no tenía, eh, tenía sí los personajes y algunas preguntas que fueron el motor o los disparadores de toda esta historia, además de, claro, que está ubicada en esa comunidad, ¿no? Eso también era muy importante para la historia, pero no, o sea, no ni siquiera sabía hacia dónde iba a caminar la trama, entonces no tenía para nada claro el final y me tardé mucho en resolver cómo tendría que terminar esta novela. Y no tenía ningunos otros finales alternativos. Este es el único. O sea, fue un poco como el río, ¿no? Y llevó su propio cauce y desembocó donde desembocó. Pues muchas gracias.
No, al contrario, Nela, gracias. Marien, adelante con tu pregunta, por favor. Buenas noches, Camila. Ana María, buenas Eh, noches. Mira, me gustó mucho la historia. Creo que fue una novela muy bien lograda, todo un poema en la manera de hablar, los diálogos. Y, y sí me gustaría preguntarte, porque hablas del grupo musical de La Fauna, pero ese sí existió porque pues yo lo conocí Sí, sí, y sí, sí. Hay incluso muchos. conocía las canciones y las cantábamos y demás, ¿no? Creo que era un grupo muy interesante en los principios del ayornamiento de la iglesia, porque era así como que imagínate una misa tocada y más moderna. Y hace unos 3 meses estuve en la Tarahumara y estuve en Krill y pues ahí también están las hermanas. Entonces, lo único que no pude es ver al padre al que le dicen el padre Pato, que Ajá, es el padre Javier Ávila, pero sí. me gustaría saber qué tanto tomaste de la realidad para armar tu novela. Sí, no, pues sí, también, o sea, sí hay muchas cosas robadas de la realidad. Eh, yo no conocí personalmente al grupo La Fauna, pero sabía que existía un grupo La Fauna formado por jesuitas, ¿no? Que tocaban canciones religiosas. Entonces, de ahí que se llame La Fauna, porque además me parece un increíble nombre para un grupo musical de jesuitas. Eh, y sí, o sea, muchos de los personajes son retazos, están formados con retazos de personas reales, ¿no? Por ejemplo, Montejo está compuesto de dos o tres sacerdotes, ¿no? Hasta cuatro o cinco sacerdotes jesuitas que conocí en su momento cuando estuve en la Sierra Tarahumara, porque estuve hace muchos años en la Sierra Tarahumara viviendo ahí. Y así fue como construí algunos de mis personajes, ¿no? Inspirados no una, pero en varias personas. Y por eso hay guiños, ¿no? A esas personas o a cosas como la fauna. Incluso el espacio, ¿no? Donde sucede todo, que es Norogachi, es así tal cual. O sea, está la parroquia, enfrente está la iglesia, que es Nuestra Señora del Pilar, y de un lado está la clínica y el internado. O sea, hago una descripción del lugar como es. O sea, si alguien visita Norogachi y ya leyó la novela, se va a dar cuenta que así es el entorno, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas de la realidad en la novela, pero los personajes todos son creación, todos son ficción, aunque tengan sus referentes con la realidad, y la trama sí es absolutamente invento mío. Pues muchas gracias y felicidades por esta Muchas, novela, ¿eh? muchas gracias. Juanjo, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Oh, Camila. Es hola, un qué gusto gusto verte. compartir ese espacio. Ya te lo había comentado ahí en la fil del Zócalo, pero ahora ya vengo con la novela leída. De hecho, tuve ahí unos asuntos en la oficina y demás y no había tenido oportunidad, pero hoy la acabé. Hoy la comencé en la mañana muy temprano y hoy la terminé. Qué bien, qué bien. Y es una novela que te lleva hacia muchos lados, hay una escena que estaba escuchando, porque también lo acompañé en el audiolibro, como lo dijo esta Claudia Marcuchetti en la presentación. Hay una escena en donde hay el entierro y cómo avienta Pánfilo lo que es el puño de tierra y luego les dice a sus hijos, o sea, es una cosa bárbara que estremece muchísimo. A mí me fascinó. Y bueno, las facilidades que tiene la Kindle, yo soy actuario, me dedico a la matemática, a la estadística y demás, y ahorita tengo un proyecto de por qué me gusta tanto la literatura si soy más del campo de área uno de físico, matemáticas y demás. Y por ejemplo, ahora el Kindle me permite hacer el conteo exacto de las palabras, y por ejemplo, en tu libro aparece la palabra silencio 88 veces y aparece de manera muy poética.
en muchas ocasiones es el silencio. Lo que nosotros a veces, como lo decía Nela hace un rato, pensamos que el silencio es solamente algo, ¿no? Una ausencia, ¿no? De sonido, pero conlleva de manera poética, conlleva y te lleva a muchísimas metáforas y muchos símiles y muchas cosas que solamente la poesía nos puede proporcionar, y tu obra es poética. Es una novela muy poética que te va llevando y que te da una sacudida completa. Entonces, a mí me encantó eso, creo que el título es muy ad hoc, lo demás es silencio. A mí me gustaría saber dos cosas. Una, el nombrar tu novela, ¿en qué momento, en qué parte del proceso decidiste nombrarla? Lo demás es silencio. Y la otra, los nombres. Los nombres es una maravilla, ¿no? Inés Montejo, ¿no? Desde ahí, ¿no? Matiana, Leandro, Necha, Chelina. Hoy ando en honor ahí a uno de los personajes, me puse como Juancho Velázquez, ¿no? Pero está Qué bien. Pánfilo, está Juanito, está Cuca, que son nombres muy peculiares y que sé que va a ser difícil olvidar. A mí me gustaría saber cómo, porque conoces la Sierra Tarahumara, y qué tal si alguien se acerca a la literatura y dicen, ese soy yo, ¿no? O eso me pasó a mí, o esto ya de alguna manera lo he escuchado aquí en la sierra. ¿Cómo decides nombrar a tus personajes y cómo, en qué parte del proceso llegaste a la conclusión de que se tenía que llamar lo demás es silencio? Porque, bueno, ahorita voy a poner ahí en el chat el análisis que hace el Kindle, pero por ejemplo está más la palabra sueños, es la palabra que más se repite después de Montejo, Matiana y etcétera, los nombres de los personajes. Y sueños y tierra son las otras dos palabras que están ahí. ¿Por qué nombrarla? Lo demás es silencio. ¿En qué parte de ese proceso creativo? Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues primero me encanta, o sea, yo no conocía estas estadísticas y me encanta, o sea, me encanta oír porque también me hace descubrir cosas de mi propia literatura, ¿no? O sea, ver cuáles son estas, pues casi que estas notas musicales que vuelven a mí, ¿no? Tan recurrentemente a lo largo de la escritura. Entonces, me parece increíble que además sea sueños, tierra y silencio, y ahorita les digo por qué. Tengo nada más que hacer un comentario de efectivamente esa es una de el capítulo que dices de la escena de Pánfilo con sus hijos, sí me parece que es que fue uno de los más difíciles de escribir. Eh, sí, o sea, es un momento como muy, pues sí, desgarrador, ¿no? Es un momento terrible en la novela. En cuanto al título, curiosamente, muchas veces empiezo por los títulos y es más, les quiero decir, casi todos los capítulos arrancaba con el título. Y el título fue lo último que descubrí. O sea, terminé la novela y pasé por otro título y terminé en este. O sea, ni siquiera fue mi primera opción. Es más, no pasé por dos títulos antes de este. Y terminó siendo este, es el final de uno de los capítulos. Así acaba uno de los capítulos, acaba con esa frase. El 30 Y, y algo. Ujú. y fue como, me lo sugirió un amigo además, ni siquiera fue hallazgo mío, pero me pareció muy afortunado porque uno, creo que más, o sea, creo que todo eso que no podemos decir, ¿no? Que es mucho más grande que el lenguaje, cabe en el silencio, ¿no? Entonces sí creo que hay algo, tengo la sensación de que hay algo en esta historia que no es posible nombrar. Y entonces creo que lo demás de silencio es muy atinado en ese sentido. Y por otro lado, pues también hacía un poco honor a mi procedencia teatral, ¿no? Porque es la última línea de Hamlet, de Shakespeare, ¿no? And the rest is silence. Eh, entonces creo que era un hallazgo afortunado y entonces, pues bueno, ahora sí que tomé un buen consejo y titulé así la novela. Y bueno, después también, indagando sobre el título, descubrí, porque además creo que yo vengo del cuento y del teatro,
y esta es mi primera novela. Y también resulta ser que hay una como autobiografía ficcionada de Augusto Monterroso que se llama Lo demás es silencio. Y a mí algo de lo que me inspiró a escribir, o bueno, no sé, un cuento de Augusto Monterroso, que además no me puedo acordar del título, pero habla de un muchacho que quiere ser poeta y que es muy bueno, o sea, y que es muy bueno escribiendo, pero que entra al mundo de la academia y de alguna manera eso lo paraliza, ¿no? Y termina como cortándoles las alas de escritor. Y entonces, también, ¿no? Eso siempre como que venía a mí, porque muchas veces a lo largo de mi vida profesional escribiendo, pues me he sentido un poco, he tenido esta sensación de, ¿cómo se llama? El síndrome del impostor, ¿no? Porque a lo mejor no he leído a todos los rusos o no he leído todas las grandes obras, ¿no? Entonces, y siempre recordaba este cuento de Augusto Monterroso diciendo, bueno, quizás eso es afortunado, ¿no? Tal vez. Porque si uno conociera esas grandes obras de estos grandes maestros de cabo a rabo y desde un punto de vista académico, tal vez no escribiríamos, tal vez no nos atreveríamos a escribir. Eso en cuanto al título. Y la otra pregunta era sobre los nombres. Híjole, o sea, para mí seleccionar el nombre de un personaje es casi como bautizar, o sea, no es como bautizar a un hijo. O sea, no es un ejercicio banal. O sea, tiene que haber, siento que tiene que empatar la personalidad y tiene que empatar también el universo y el contexto sociocultural, que muchas cosas tienen que sumarse para que yo bautice un personaje. Por supuesto que muchos de estos nombres son serranos, algunos, algunos no, pero muchos sí los tomo directamente de la sierra, ¿no? Chelina, por ejemplo, Chelina, mi comadre en la sierra se llama Chelina. Bueno, se llama Marcelina y le dicen Chelina, ¿no? Y como esos, alguna vez conocí un maestro rural, Raramuri Miguel, ¿no? Entonces, o sea, viene mucho, y a lo mejor, y Leandro no, por ejemplo, nunca conocí a un Leandro en la sierra, pero Leandro me parecía, no sé, por alguna razón, un nombre adecuado para Leandro. Entonces, Juancho tampoco conocí ningún Juancho en la sierra, pero este sacerdote piloto, pues me parecía que tenía que ser Juancho, o sea, un poco así. Y así es como fui construyendo o fui bautizando a los personajes, digamos. No, pues muchísimas felicidades por esta novela. También quiero decirte que el audiolibro está fenomenalmente narrado por ti. Se nota toda esta parte escénica, esta presencia, ¿no? Que solamente el teatro nos puede transmitir, que solamente las actrices nos pueden dar. Muchas veces abandono el audiolibro. El libro es muy bueno, pero el audiolibro es malo. Entonces esta no fue la ocasión. Te quiero felicitar y pues te seguiremos leyendo. Ojalá que haya proyectos más adelante. Ya estoy por ahí con otra novela. Espero que no me tome mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Ale, adelante. Gracias, Vic. Hola, Camila. Hola, Yo Ale. fui de las que escuché tu libro, lo disfruté mucho, pero cuando empecé a leer con el grupo, me di cuenta que está más bonito leerlo por toda esta poesía que mencionaban en la lectura. Entonces tengo ganas de comprarlo porque sí es poético cada uno de los capítulos. Recuerdo mucho, lo leí hace algunos meses porque tenemos otro grupo de amigas, entonces ese grupo de amigas de lectura lo propuso hace algunos meses y me gustó cómo o sea, nos cuentas el hecho, pero no se juzga de las borracheras que se ponen, ¿no? Esa parte de que pues es su encuentro con Dios, o esa forma en que lo planteas se me hizo hermoso, cómo defienden la sierra, esta parte de la naturaleza. Yo no conozco la sierra, pero con tu libro tengo ganas de ir, y esta forma de cómo son, gracias por acercarme a ellos. Escuché algunas entrevistas y decías que todavía tienes bueno, conocidos en la Sierra Tarahumara. Ya que les presentaste el libro, ¿qué opinan? O sea, si es cerca de lo que ellos son, o qué opinaron de, La verdad, todavía no les presento el libro. ¿por qué? Porque,
porque siento que es como ya el paso final. O sea, siento un poco de pudor de presentar el libro, porque al final, pues no es un retrato, por supuesto, fiel, o sea, no es un estudio ni antropológico ni sociológico, y es de alguna manera la reelaboración de mi recuerdo desde un lugar de mucho cariño, o sea, desde un lugar de un vínculo profundo con ese lugar y con esa gente, pero no deja de ser mi versión de las cosas y mi punto de vista, y imagino, ¿no? Imagino que debe de ser difícil leerse, ¿no? O sea, o reconocerse en una historia ficcional, ¿no? Y decir, sí, pero, o sea, pero no soy yo, o sea, no sé, es como tomar no sé, como publicar una foto de alguien y quizás ese alguien no le guste cómo salió en la foto. Siento que hay ese riesgo, entonces por supuesto que tengo ganas de compartirlo, pero al mismo tiempo tengo mucho temor y por supuesto que terminaré por compartirlo porque pues, es inevitable, pero lo estoy postergando. Pero, Y pero sí sucederá y entonces podré contarte qué me dijeron y si todavía tengo amigos allá después de la novela. Espero que sí. sí. Este, y no sé qué más, si me preguntaste algo más porque ya me fui por esto de que no le sé del libro, ya ves, me generó angustia. No, 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 nada más eso. Muchas gracias. Y la primera escena del libro fue wow. Yo les contaba que me regresé porque como quién, cómo, por qué quemaron la iglesia, quién fue, con qué motivo. Entonces todo eso sí lo escuché varias veces porque en audio se disfruta diferente y entonces voy a regresar a leerlo. Muchas gracias por tu libro y esperamos el siguiente. Muchas gracias a ti. Gracias. Beatriz, adelante. Hola, Hola. la verdad yo leí tu libro con mucho interés. Yo ya he estado en la Sierra Tarahumara y me encanta. De hecho, mi abuela nació allá, en Qué Urique. increíble. Ay, en Urique, qué calor. Sí, es bajas, bajas, bajas. Estás Sí, sí, casi sí. a nivel del mar, después te bajas 2000 metros, Sí, ¿no? sí, sí, conozco Urique, también conocí Urique, sí. Ujú. Y ¿qué te hizo ir allí? ¿Qué te hizo escribir eso? O sea, Bueno, como que me quedó la duda de, yo vi desierto, desierto, y a la hora que tú me metes en las historias, qué difícil, o sea, porque está ahorita muy violento con todo lo de el narcotráfico y todo eso está muy fuerte y muy, muy duro, ¿no? Para la gente que vive ahí, toda esta cuestión que cuentas que se las llevan las policías a trabajar, pero también está por el otro lado el narcotráfico que llega y pues mata sin pedir permiso, ¿no? ¿Y qué te hizo a ti ir allá? ¿Qué te hizo escribir sobre eso? bueno, yo estudié, bueno, les voy a contar un poco esa historia, pero yo estudié economía. Y cuando terminé la carrera de economía, me fui, bueno, durante la carrera hice mi servicio social en la Sierra Tarahumara y tú que has estado ahí y quienes han estado ahí, saben que, o sea, me imagino que compartirán mi opinión de que es un lugar maravilloso, mágico, increíble, o sea, tiene algo, ¿no? Es de esos lugares en el mundo que tienen una energía eh, muy particular. Entonces quedé completamente enamorada de ese lugar y cuando terminé la carrera decidí que iba a estudiar mi tesis de economía, que iba a escribir mi tesis de economía campesina de la Sierra Tarahumara. Mm. Y fui a la Sierra Tarahumara a escribir una tesis que nunca escribí, pero me quedé ahí porque, o sea, primero porque se fueron presentando proyectos y que eran un poco las excusas perfectas para ir alargando mi estancia. Después porque hice amigos, o sea, iba a lo mejor por unos meses y terminé estando ahí 2 años. Y así es como llego. Y termino 2 años ahí sin un plan, o sea, no era mi objetivo, no era, o sea, la vida me llevó ahí un poco y ahí me quedé un buen rato. Y por supuesto que me marcó. O sea, para contestar tu segunda pregunta.
el encuentro y el vínculo y la amistad con comunidades rarámuri, ¿no? Y entender que hay otras cosmovisiones del universo, que hay otra manera de relacionarse en comunidad, que hay otra forma de vincularse con la naturaleza, ¿no? El vivirlo de cerca y aprender a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Que no me era dado y era imposible en un entorno urbano y a lo mejor desde la academia, pues sí, o sea, me marcó a tal grado que regresé a la Ciudad de México y no fui economista y eventualmente hice lo que tenía que hacer desde un principio, que era escribir. Ok. Pero mi paso por la sierra fue lo que a lo mejor permitió esa introspección, o sea, ese silencio tal cual, ¿no? Y bueno, estas historias eh, que para mí son tan entrañables y son tan cercanas y son tan importantes, no las escribí 1 o 2 o 3 años después porque no me sentía capaz, o sea, no sentía que tenía las herramientas ni el oficio suficiente para escribirlo y porque era demasiado cercano. Entonces, si imagínense, 20 años después no me he atrevido a llevar la novela, pues 5 años después no me atreví a escribirla. Entonces Ok. tuvieron que pasar muchos años para yo decir, bueno, esta historia me ha perseguido durante casi 2 décadas, la necesito escribir. Y por eso la escribí. Y como esa tengo otras, o sea, digamos que las historias de la sierra me han perseguido durante muchísimos años. Y como que ya llegó el momento de que las escriba y la primera es, pues lo demás es silencio. Y nada, así es como surge todo, 20 años después. Me encantó leer tu novela, la verdad es que sí me sentí caminando por los lugares y me gustó mucho leerla. Ay, me da mucho gusto Y me dio compartir la también verdad. tristeza lo que viven esas gentes, ¿no? O sea, sí, también me dio mucha tristeza. Digo, de verdad Sí, que mi abuela salió de ahí hace 110 años, ¿eh? sí, a mí me parte el corazón Me parte. ver, 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 o sea, hablaba Nela, ¿no? No, Nela no. Ay, perdón, es que como, no sé cómo estamos en la pantalla, pero me decías que había sido a la sierra y que conocías a la fauna. Marién, Y Mariana, eh, del Pato Ávila, ¿no? Hay un capítulo que se llama Alto Calibre, que es el único capítulo de la novela que está basado en un hecho real, tal cual. Y que el montejo de ese hecho real es el Pato Ávila, porque la primera matanza esta colectiva, no sé cómo ya no sé ni cómo se digan, pero estas matanzas a las que desafortunadamente ya estamos muy acostumbrados, pero la primera y que fue un shock para todo el país fue esta matanza en Krill. Que fueron 13 personas en una fiesta, o sea, la describo tal cual como sucedió, y el primero en llegar fue el Pato Ávila, en este caso es Montejo, y no se presentaron las autoridades hasta mucho tiempo después. O sea, lo que describo en ese capítulo es lo que sucedió. Eh, pues, y sí, a mí me parece terrible, ¿no? Me parece terrible que estas cosas sucedan. Cuando yo estaba ahí no sucedían esas cosas. Ok. Muchas gracias. De nada. muy bien. Raúl, adelante con tu comentario, pregunta. Sí, muchas gracias. Hola, muy Hola, buenas Raúl. noches a todos. Sí, empecé a leer tu novela, sí, tuve la oportunidad de terminarla, incluso hoy en la mañana. Tengo una duda en cuanto al estilo narrativo, igual a lo mejor me puedes ayudar un poco a entender cómo es este estilo, porque si bien comentaban hace un momento que es poética, tiene prosa poética y arranca de una manera muy bonita, ¿no? En el capítulo 1, un sueño. Dice, tuvo un sueño el mismo día que llegó, hecho de fuego, tierra y agua, un puñado de brasas incandescentes, cantaban como lo hacen los gorriones, como lo hacen los niños, como lo hace él con su guitarra. O sea, es una imagen muy poética y que se nota, ¿no? Se nota incluso la parte teatral que traes.
Pero también más adelante, en una de las páginas, en la 24, y es donde a mí me dio un poquito de confusión porque quisiera entender el estilo narrativo o quién realmente narra la historia, si es un tipo de narración omnisciente o es un múltiple, ¿no? Aquel que puede conocer a lo mejor el personaje y sus puntos de vista, sus sentimientos, o aquel que describe de distintas maneras el personaje o los acontecimientos. Por ejemplo, acá dice en la página 24, tampoco es enchilame otra eso de agarrarle el modo a las redes, porque ahora no solo se trata de entender cómo funciona la ciudad, también se rejunta el afuera con lo que pasa dentro de la pantallita de su celular. Entonces, por un lado noto que hay la parte poética, pero por el otro también noto que te aterrizas en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje de Ralamuri. Entonces, ahí es donde me causó la confusión. O sea, el tipo de narrador que narra precisamente esta historia, ¿cuál es su estilo? ¿Es el estilo prosa poética y de repente cambia a la narración coloquial, a la narración de la tierra? ¿O eres tú la que narra la historia? ¿O quién narra la historia? Porque como que me confundió un poquito, ¿no? Entonces me gustaría saber esa parte para entender un poquito la secuencia e hice un ejercicio que, por ejemplo, de la segunda parte empecé a leer unos capítulos de atrás hacia adelante, ya conociendo los personajes. Y me pareció que no te pierdes, o sea, son historias individuales que tienen un mensaje y que al final tienen su propio, como digo, su propio lenguaje. Por eso cuando llegué a esa parte dije, ay caray, ¿quién está narrando? ¿Cuál es el estilo real de esta narración? Entonces, si me ayudas a disolver esa duda, te lo agradecería mucho, por favor. O sea, a mí me gusta pensar en el narrador como el cuarto elemento que no está o sea, que no está nombrado y que es el aire, ¿no? Este narrador que atraviesa toda la historia y que de alguna manera es el aire porque, o sea, coincido con Raúl en que es difícil de definir, ¿no? O sea, es algo que es difícil de asir. O sea, yo misma no hice, o sea, no me decanté por un tipo de narrador. Más bien dejé tal cual como el aire, que la voz narrativa contara la historia y la contara como iba necesitando contarse esa historia, ¿no? Entonces había momentos en donde en donde, en donde, en donde la historia me pedía, ¿no? Que las referencias fueran poéticas y de pronto la historia me pedía, ¿no? Que fuera más mundano. Y también pensaba yo en este narrador un poco como si fuera un director de orquesta, ¿no? En donde la novela es una partitura y entonces vamos teniendo diferentes ritmos y a veces entra el violín, pero de pronto entra los platillos, ¿no? Que son dos sonidos completamente diferentes, pero que son necesarios para que haya una armonía en toda la narración. Entonces, sí, por eso de pronto tenemos, pues, un narrador que puede decir malas palabras y que puede también decir metáforas. eh, ¿No? Pero porque igual está tocando el violín o de pronto es un tamborazo, ¿no? O sea, un poco así, ¿no? En ese sentido. Entonces, y creo que esa es mi falta de formación literaria. A lo mejor, ¿no? Porque muchas veces creo que o sea, si me hubiera hecho a lo mejor estas preguntas a priori, hubiera sufrido esa voz narrativa porque me hubiera decantado por alguna de las dos, porque lo correcto es eso, ¿no? O sea, lo correcto es que un poco decida una posición y desde ahí narre, pero justo como no me hice esa pregunta, o sea, fue fluyendo la voz narrativa como lo iba pidiendo la historia. Y sí es cierto que los capítulos están estructurados, y eso sí es consciente, como cuentos, ¿no? O sea, como universos cerrados, pero que forman parte de la misma historia, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el capítulo no me acuerdo cómo se llama este capítulo, pero cuando la niña se enferma, ¿no? Entonces ahí hay, o sea, o sea, podría ser un cuento
y sacarlo de la novela y se sostiene por sí mismo. Y por ahí hay otros que funcionan también un poco igual. Pero, pues, en conclusión, no puedo responder la pregunta, o más o menos. Ok, sí, muchas gracias. Nomás ya más o menos me aclaraste mi duda. Gracias. Albert, Hola, Alberto. Camila, buenas noches. Yo también me uno al equipo, al grupo de los que les ha gustado tu libro. Y es que, fíjate que por lo que has escuchado aquí en el grupo y por lo que he visto en algunos otros lugares, pues justamente tu novela la consideran como con un lenguaje muy musical, muy poético, ¿no? Y creo que ese es un algo bueno en tu narrativa, siendo que pues creo que es tu primer libro que escribes, ¿no? También, también algo que me llamó mucho la atención, pues en esa parte, y tú ahorita mismo lo comentabas, de estos capítulos que a nosotros como lectores creo que nos gustan mucho los capítulos cortos, que te vas leyendo muy rápidamente, ¿no? Pero justamente en cada uno de estos capítulos también manejas títulos que se me hacen bien interesantes, títulos que parecieran armados, pues como si fuese un poema mismo al irlos leyendo todos juntos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que me contaras a lo mejor sobre este tema de cómo fuiste decidiendo qué títulos poner, ¿no? Hay unos títulos, claro, más bonitos que otros, pero sí hay unos que me encantaron bastante, ¿no? Entonces, platícanos un poco de esta parte de tu selección de títulos en cada uno de los capítulos. O sea, sí, como que me puse ciertas reglas para los títulos, ¿no? Mis títulos tenían que tener 2 o 3 palabras, no podían ser más largos, ¿no? Entonces todos los títulos son de alto calibre o trinos de tordo, o sea, o sea, son 2 o 3 palabras. Esa fue la primera regla que me autoimpuse para titular los capítulos. Y también estaba buscando que tuvieran buenos títulos, la verdad. O sea, a lo mejor pude haber tenido al principio la tentación de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero pues me parecía muy triste, ¿no? Eh, y, y a veces, y como les platicaba, a veces el título disparaba, o sea, como que el título era como el primer paso para echar a andar el capítulo, ¿no? Entonces, sí le daba muchas vueltas a cómo tendría que llamarse. No, los 3 chiflados, entonces, pues van los 3 chiflados, ¿no? Eh, mm, este capítulo donde sucede el asesinato de Cristina, que se llama, por favor, siempre se me olvida. Eso, como que quería que el capítulo, sí, terminara siendo un poco una especie como de resumen o sea, el título terminara siendo una especie como de resumen de todo el capítulo, ¿no? Eh, sí, así fue como los fui seleccionando. Y sí también buscaba que tuvieran, pues, un lenguaje poético, en la medida de lo posible. Creo que me desconecté por un segundo y ya no escuché la Ah, última ya, ya, parte, ya. pero No, bueno, y que decía que también buscaba que tuvieran un lenguaje poético en la medida de lo posible. O sea, no todos son así, pero algunos sí, ¿no? Y al final, aunque no es poético de inicio, como por ejemplo el capítulo de tortillas de harina, cuando lees el capítulo de tortillas de harina, que es el nacimiento de Martita, pues tortilla, o sea, como que se vuelve poético eso que es tortillas de harina, porque termina teniendo otro significado más allá de las tortillas de harina, ¿no? Porque es el olor de la niña recién nacida, o sea, esos son las tortillas de harina. Entonces, un poquito buscaba también que tuviera ese juego el capítulo con el título. ok, y bueno, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, pues siempre aquí en el grupo creo que siempre una de las cosas que preguntamos o las que a veces nos gustaría es que a lo mejor nuestros libros, estos que nos gustan, se llevaran a lo mejor al séptimo arte, ¿no? A hacer películas. Pero en tu caso, como obra de teatro, ¿tienes pensado en algún momento, pues a lo mejor adaptarla o qué elementos necesitas como para que fuese una adaptación? O sea, yo creo que justo no puede ser una obra de teatro.
y por eso escribí la novela. Porque creo que esta historia el teatro no es, o sea, no cabe en teatro, o sea, terminaría traicionando una gran parte de la historia o una gran parte de los personajes, porque creo que todos los personajes están desarrollados en la novela o tendría que proponer una obra de teatro de 5 horas que es inviable. Claro. ¿No? Entonces, pero creo que sí, o sea, me encantaría, la verdad es que nunca he, ¿cómo se dice? Nunca he hecho ningún guión ni de series ni de cine, pero bueno, si cabe en algo es en algo así, ¿no? Tal vez en una miniserie o tal vez en el cine y estaría increíble que alguien dijera, sí, me gusta, trabajémoslo, ¿no? Pues ojalá y sí. Y pues muchísimas gracias. Ojalá que sí. Viene entrando Ricardo. Sí, yo tengo ahí un par de comentarios que en parte ya los has contestado. Me gusta mucho porque se me hace que esa parte poética va muy bien para que tú nos puedas narrar y contagiar cómo es la vida de Ambis, cómo de ser, cómo son sus costumbres, todo lo que ellos, por qué hacen ciertas cosas, y tú lo narras de una manera que nos hace centrar en ese mundo. Y bueno, entiendo el tiempo que pasaste ahí y cómo fuiste conociendo a la gente para saber sus motivos. Pero me gusta mucho la manera en cómo nos los transmites, porque a final de cuentas, pues lo estamos viviendo contigo de alguna manera. Eso me gusta mucho. No sé si quisieras ampliar un poquito de tu experiencia Sí, allá. o sea, sí, justo cuando escribí esta novela, buscaba, o sea, las comunidades rarámuri tienen una visión, bueno, ya lo han medio ido descubriendo con la novela, pero siento que tienen una visión del universo muy particular, muy especial eh, y muy valiosa, y que tenía que o sea, y que por lo tanto el español, bueno, además de que ellos no construyen el español como lo construimos nosotros, porque la lengua rarámuri tiene una musicalidad particular que se traslada a la manera en cómo hablan español, ¿no? Y además, pues terminan construyendo el español, o sea, un poquito como construye. Ahora sí que no sé si han escuchado a estos mexicanos que se van a vivir durante muchos años a Estados Unidos y construyen el español como si fuera inglés. Sí. Entonces también hacen ese tipo de construcción y yo buscaba que por una parte, en la narración, ¿no? En la prosa de la novela, eh, pudiera de alguna manera rescatar la musicalidad de la lengua rarámuri y también, por otro lado, construir el español de forma diferente, porque yo pienso que el español tiene que estar construido de forma diferente si la cosmovisión del universo es distinta. Entonces, ese era un poco mi ejercicio, ¿no? Y era, claro, por supuesto, otra vez un ejercicio de memoria, porque era tratar de recordar cómo para mí sonaba ese español y esa lengua rarámuri, ¿no? Y que tenía es muy melodiosa. Y entonces, pues era un poco eso, era un poco eso, tratar de lograr eso. Oye, y ahorita que lo mencionas, ¿todo esto lo escribiste de memoria o en su momento cuando estabas allá hiciste algunos apuntes? Nada, no, nada. Todo esto es memoria. Memoria y, por supuesto, ficción. O sea, Ah, no, nada, porque acuérdate que yo iba a escribir una tesis de economía campesina de la Sierra Tarahumara, entonces sí hacía apuntes de números y de estadísticas y como el compañero, o sea, más del área físico-matemático, pero nada como de reportear y de tomar así de, pues aquí no, todo es memoria. muy bien, gracias. Ricardo, que Ricardo también estuvo ya en la Sí, otra hola Ricardo. presentación y ya había leído. Adelante, Ricardo. Hola, Hola Ricardo. buenas noches, Camila, qué gusto de volverte a ver. Este,
Pues se me hizo muy tarde porque hoy es día del médico y pues mi hija me invitó a cenar, entonces pues Felicidades, se nos fue felicidades, el muy bien. tiempo. Gracias. Felicidades, sí es Pero no cierto. quería perderme el momento o la oportunidad para saludarte y para volverte a agradecer tus letras. Yo no tengo preguntas, ya te hice algunas en su momento. Este, Volví a releer el libro ahora para el club y me quedo todavía más maravillado de la forma en que narras y en la cadencia de, de cada uno de los capítulos. Pareciera como si fueran cuentos que se van hilando y que al final se salen en una novela, ¿no? Yo nada más quería agradecerte tus letras, llenarte de elogios porque es todo lo que mereces. No, muchas Y gracias. quizás mi única duda es, ahora que estás promocionando tu libro, ¿qué se siente estar como escritora, presentándolo y viendo la aceptación del público? Pues para mí ha sido increíble porque como les platicaba hace ratito, o sea, me tomó 20 años sentarme a escribir estas historias. Entonces se pueden imaginar el nivel de pánico escénico, ¿no? De echar esto al mundo y que no resuene en nadie, ¿no? Entonces es muy gratificante, o sea, poder estar con un grupo como el de ustedes, escuchándolos hablar de nuestra historia, porque ya es nuestra historia. Eh, y me da también mucha alegría poder compartir justo este universo que para mí fue tan significativo y de alguna manera compartir esto o sea, este aspecto de estas comunidades, ¿no? Porque como cualquier comunidad humana, pues también tiene su parte negativa, pero, pero bueno, no. O sea, justo no hablo, no pongo el juicio en la borrachera y no, porque me interesaba más bien compartir el altísimo sentido comunitario que tienen, o sea, todas estas cosas pues, que son loables y que me emociona mucho, ¿no? O sea, echar ahí al mundo, ¿no? Y decir, bueno, o sea, esto también somos nosotros y Claro, que, claro. y, y que lo podamos conocer todos. Sí, dejas ver evidentemente la comunidad, pero también hablas un lenguaje universal, ¿no? El lenguaje finalmente del amor y del amor a la pareja, a la familia y a tu comunidad. Y eso también es muy bonito y finalmente eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Ahora sí como aullando, ¿no? De alegría de lo que nos presentas, ¿no? Porque al final pues, es una historia de humor, es una historia universal que sí tiene su toque, que sí finalmente tiene que ver con esta cadencia de los tarahumaras o los raramuris, como ellos se llaman, pero al final es una novela de amor, ¿no? Sí, yo creo que sí, y eso creo que para mí es lo más importante, ¿no? O sea, porque pues hablar de la condición humana, ¿no? Sin importar en qué contexto y en qué circunstancias, para mí es lo más importante, pero además también creo que con el plus de que humanizamos a una comunidad que de muchas maneras deshumanizamos, porque aunque es admirable que son grandes corredores, los hemos reducido a que son grandes corredores. Entonces, ahí hay una trampa, ¿no? O sea, porque terminamos deshumanizando a comunidades enteras al solo permitirles una sola historia. Y, Claro, claro. y con esto es justo decir, estamos hablando de la condición humana que es la misma aquí o allá. Y sí, gracias. Porque sí, creo que más que de una comunidad rara Raramuri, se trata del amor en una comunidad, ¿no? En la que sean, cualquiera. Correcto, correcto. Pues nuevamente muchas gracias. Ya sé que estás escribiendo para la siguiente novela, entonces pues vamos a tener que esperar un ratito para poderla volver estrenar. Yo Pues te sí, porque agradezco estoy, mucho tus estoy muy letras. hecha bolas ahorita, entonces tengo que ponerme a hacer trabajo serio y machetero para que no se me pierda ahí.
me imagino. Y luego pasado mañana estrenas, ¿no? Ay, sí, pasado mañana estreno una obra de teatro que está basada en un asunto de derechos humanos que sucedió en Perú. La estreno en un lugar que se llama, ahorita les cuento porque no me acuerdo bien, El Hormiguero, ¿era? Eh, Sí, en el hormiguero. sí, ¿verdad? Eh, Sí, ajá, que está en la Colonia del Valle. Pero iba a tener una cortitita temporada. Estamos en El Hormiguero a las 8 de la noche, si mal no recuerdo, los viernes, y se llama Fuego en la Voz. pues la mejor de las suertes para ello. Como dicen, ahí va la patada y pues estaremos esperando tu próximo libro. Acá, Muchas gracias. acá decimos que es mucha mierda, que no es muy poético, Ah, ok. pero es tradición. Y, 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 Ah, y, bueno, vi- pues entonces que y- vaya, y que viene, te y, llene. y- y viene de que antiguamente al teatro se iba en caballo, y Claro, cuando el teatro estaba lleno, afuera del teatro había mucha mierda. pues estaba lleno. Claro, claro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Albert, Pues ya nada más agradecerle a Camila por esta oportunidad que nos acompañó aquí a recomendar un buen libro. Te queremos agradecer y bueno, también recordarte pues ahora para el desayuno para el próximo 9, ¿no? Entonces, Propuestísima. nosotros encantados de compartir ahorita. Ahorita mientras nos vamos a tomar la foto del recuerdo virtual Sí. pues, bueno, y ya después, pues bueno, tendremos la oportunidad también de tener nuestro libro firmado. Así que bueno, nuestro primer Ah, intento de foto. ¿que iré por mi libro? ¿Está acá atrás? Sí, adelante, Gracias. adelante. Listo. Mi ejemplar. Ahí va la foto. Una, dos y tres. Otra porque Ricardo salió con los ojos cerrados, entonces luego me regaña. Ahí va, una, dos y tres. Listo, ya quedó. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, pues Camila, muchas muchas gracias a ti. Nos gracias. vemos prontito. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por participar. Hasta Gracias. luego.